Hola, mi nombre es Natalia Gispre. Estamos muy agradecidos con Dios que podemos tener aquí a Abe Newfo. Gracias, Abe Newfo, por querer dar su testimonio. Él nos va a estar hablando hoy de su vida y de lo que Dios ha hecho con él. Dios ha hecho grandes cosas con él, como las quiere hacer con muchas personas allá afuera y como la ha hecho en muchos millones de personas más. Y queremos que escuchen atentamente y que se dejen hablar por el Señor Dios de todo lo que ha hecho en su vida. Hola Abe, ¿cómo estás? Muy bien, para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir mi testimonio, impactar a la gente, impactar al mundo, hablarles de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de tu, cómo fue tu niñez, cómo fue la cultura en la que creciste, en la que te desenvolviste, qué tipo de religión tenían y me gustaría saber cómo fue ese niño Abe. De la niñez, la mera verdad, no tengo tantos recuerdos tan lindos porque mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, entonces desde ahí pues empecé a crecer con dolor, con decepciones, ¿verdad? Con diferentes preguntas, a veces no me orientaba bien y así cosas. Pero sí, crecí aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Es una colonia menonita. Crecí entre los menonitas más tradicionales. En nuestra cultura menonita hay mucha variedad. Ya tenemos personas, tenemos gente ya muy liberal, tenemos gente también muy tradicionales, tenemos mucha variedad de menonitas, aunque muchas veces es mucho la idea de que es menonita y eso ya lo define, ¿verdad? Pero crecí entre los poco más tradicionales, donde todavía hay muchas cosas, muchos mitos, yo iba a decir, en la religión, en la iglesia. Por lo regular se nos conoce como personas, como un agente, un grupo de personas que siempre asisten a la iglesia y se nos conoce por gente cristiana, aunque muchas veces mucha gente de nosotros no es necesariamente cristiana. Le preguntas a un menonita, ¿eres cristiano? Y normalmente te va a decir que sí. Pero tristemente no es así. Es como en todas las otras razas, habemos gente cristiana y gente que no es, ¿verdad? Hay muchas, hay muchas religiones que creemos ser salvos porque nacimos en esta o aquella religión o inclusive siendo cristianos pensamos que porque hemos ido a cierta iglesia toda nuestra vida ya somos salvos, pero no es así. Es una relación personal con el Señor Jesucristo a la que todos tenemos que llegar y no es ninguna religión salva. Abe, cuéntame algunas cosas que te formaron como joven, impactantes, que Dios fue, cómo Dios fue obrando en ti desde tu juventud. Bueno, yo creo el primer evento, como ya lo estuve mencionando, lo que más me impactó en mi vida yo creo fue la pérdida de mi mamá. A los 5 años, yo a esa edad no entendía las cosas. Empecé a aprender que existe muerte, que existe separación de seres queridos. Empezaron dolores que yo al mismo tiempo no entendía y no sabía, ¿verdad? Confusión, mi papá se volvió a casar, todo fue muy diferente ya, aunque ya era otra persona ahí, pero no era como la mamá, era muy diferente. Empecé a crecer y con un miedo, a veces la misma mamá que teníamos ahora, le decíamos mamá, nos intimidaba a veces con diferentes cosas, a veces no fue muy fácil, aunque yo sé que hay muchos hogares que han sido mucho peores, mucho más difíciles que el de nosotros, pero sí empecé a crecer con un miedo. Ese miedo a los 10, 11, 12 años ya se empezaba a transformar en coraje, en odio, en valor, en rebeldía y así. Y desde una muy pequeña, de una muy temprana edad empecé a tomar,
a fumar, así. Fui creciendo. A los 14 años perdí un amigo también. Él fue a nadar en una presa y se ahogó ahí. Fue muy impactante también para mí. Yo ya tenía 14, ya entendía mejor las cosas, pero empezaba a cuestionar mucho a Dios. Me preguntaba, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le tuvo que pasar? Pero jamás se me ocurría acercarme más a Dios, sino que todo esto llevaba a que yo me alejara más de Él cada vez. Ya a los 17 volví a perder otro amigo en un accidente. Él era como un hermano para mí. Siempre estábamos juntos a diario, platicábamos, era un mejor amigo, ¿verdad? De repente, de un día para el otro, ya no estaba. Yo llegué al lugar de los hechos, como el accidente pasó enfrente de mi casa. Vivimos en un crucero y enfrente de mi casa pasó el accidente. Y fui corriendo hacia ahí y pues lo vi morir ahí. Él tirado por el asfalto, se salió de la troca, tirado en el asfalto, y ya le grité y pues levantó una mano poquito y ya la bajó y lo vi morir ahí. Eso para mí fue algo muy impactante, pero no se me ocurría buscar ayuda con Dios. De ahí mi vida se fue empeorando, a tomar más, empecé con las drogas, a vivir una vida de fiesta, siempre fiesta, de 3 a 7 días por semana, tomando. Quería olvidarme del pasado, estaba amargado, diferentes cosas, e incluso llegué al momento donde ya todo esto se me hizo muy en vano. Dije, no sirve esto de nada. Eh, y como era mucho la costumbre de nosotros de ir a la iglesia todos los domingos, y mis padres siempre me querían llevar y me llevaban, pero yo no quería ir. Entonces muchas veces yo nos renegaba, nos enojábamos mucho antes de ir a la iglesia, nos íbamos todos juntos a la iglesia, pero enojados, peleados. Y un amigo mío, que empecé a tener un nuevo amigo ahí, él iba a otra iglesia y él me invitaba a ir. Y un día fui con él y mis padres no estaban muy de acuerdo porque pues entre nosotros es mucho la idea de que tú creciste en esta iglesia y aquí te vas a quedar porque si no estás traicionando a Dios o estás haciendo un pecado que no es perdonable. Muchas cosas, como ya estuve diciendo, muchos mitos que existen, ¿verdad? La culpabilidad que nos lleva a tener que ser leales a nuestros padres y a nuestros ancestros, a cosas que ellos creyeron aunque no estuvieran correctas. Muchas cosas que son consideradas santas, que a veces no son santas, no más porque cierta persona lo hizo, no significa que son santas y que debes de seguir haciendo lo mismo. Ahora, muchas veces se nos olvida enfocar lo que dice la Biblia, se nos olvida checar qué es lo que dice la Biblia y empezamos con tradición, con muchas cosas. Entonces, empecé a ir a otra iglesia. Eso fue en mayo del 2016. Me gustaba, yo había ido antes a esa iglesia, cuando yo tenía 12 años, una vez había ido con mi tía y ahí fue donde yo siempre le dije a mis padres, un día yo voy a ir a esa iglesia. Y mis padres me decían, no, es que debemos de quedarnos en esta porque de aquí pertenecemos nosotros, y a ellos no les gustaba la idea, pero yo empezaba a ir. Y al partir de como un mes que yo estaba yendo, ya mis padres estaban muy conformes porque ya ya no renegábamos nunca el domingo en la mañana. Yo me iba a la iglesia sin ningún problema, me iba solo o nunca me tenían que decir todo eso. Y ahí seguí yendo hasta que en agosto teníamos un retiro de jóvenes. Estaba muy bonito todo, pero no entregué mi vida a Cristo, aunque todas las noches en las fogatas nos decían, si alguien quiere aceptar a Cristo, que venga, aquí vamos a orar, aquí vamos a platicar, van a tener soporte. No fui,
de alguna forma yo era una piedra, digo yo siempre, una piedra que no, parecía que no había manera de ablandar. Este, pero entonces me regresé y con este remordimiento de no haberlo hecho, de no, me empezaba a culpar yo mismo, pero desde ahí dejé más de tomar. Fue en agosto del 2016 y dejé más de tomar, ya nomás tomaba una vez por semana y eran los viernes. Y como siempre se me había dicho, no, pues es que por los hechos que haces, por las cosas que haces, que vas a entrar al cielo, porque se trata mucho de hacer muchas cosas buenas para que esas se lleven a las cosas malas y cosas así. Entonces, otro mito que nos estaban diciendo siempre. Yo creo que es el mito más grande que hay. En todas las religiones, diría yo, es una mentira diabólica que haciendo cosas buenas vamos a poder ir al cielo y dónde escondemos las cosas malas que hemos hecho. Es el problema. Sí, yo sí estoy muy de acuerdo que si vives con Cristo vas a hacer cosas buenas, pero es un resultado de tu fe y no es un requerimiento para entrar al cielo. Entonces esa es la diferencia que a veces se confunde mucho la gente. De creer en Dios y el resultado son hacer cosas buenas, hacer buenos hechos o creer que es un requerimiento de que hagas más cosas buenas que malas como para entrar al cielo. Entonces es algo muy importante que debemos saber. Entonces yo me justificaba que ahora ya nomás tomo una vez por semana en vez de estar tomando 3 a 7 días por semana normalmente. Ahora es una vez por semana, entonces ya soy mucho mejor persona. Sin embargo, Dios me enseñó que no es así, que si le vamos a entregar la vida de Él, es una decisión que tenemos que hacer nosotros. No se trata de que yo haga una cosa mala una vez por mes, o que la haga una vez por día o una vez por semana, o no, no se trata de cuántas veces las haces, se trata de que tú le entregues la vida a Él y con la ayuda de Él dejes de hacer cosas que dispuestas a hacer tú, o sea, a propósito, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese llegar a Dios? ¿Cómo fue ese momento en el que definitivamente dijiste, Señor, aquí estoy? Fue muy interesante. Bueno, la mayoría de la gente diría, o sea, fue terrible, ¿verdad? Que pasara esto, pero fue precisamente en un viernes. En un viernes. Los días que yo salía eran los viernes a tomar. Esto fue un viernes en la noche. Yo y mi hermano habíamos salido a tomar. Veníamos de regreso a casa. Cuando veníamos por la carretera a muy alta velocidad, hay un carro que cruzó la carretera, entonces yo no provoqué el accidente, no fue culpa mía técnicamente porque la otra persona cruzó, ¿verdad? Pero impacté al carro ese y al momento de impactar explotó todo. Fue como en las películas. Yo jamás creía que era cierto, yo siempre pensaba, o sea, que eran muy buenos en editar todo eso y lo experimenté. Fue exactamente así, impacté y al momento de impactar explotó todo. Explotó el otro carro, mi carro quedó como a 50 metros, mi carro también agarró lumbre, me empecé a quemar. Cuando se paró el carro, mi hermano tenía la cabeza así por el tablero y le hablé y le grité hasta que levantó la cabeza porque yo pensaba que él se había muerto. Entonces pues pasé un susto ahí primero. Él ya se salió del carro, él se pudo salir, le dije salte porque se está quemando el carro. Cuando él se sale, él cae al asfalto y se desmaya. Y yo me quedé atrapado adentro. Fue cuando me doy cuenta que estoy atrapado y no puedo salir. Entonces empecé a quemarme, o sea, mi espalda se quemó, la lumbre me estaba comiendo a mí mismo, o sea, tenía la lumbre encima. Este,
Y ahí fue donde empecé a reflexionar y le dije a Dios, primero grité mucho, grité que alguien me ayudara con todo lo que pude gritar. Llegó una persona a verme y luego salió corriendo, pues sí, obviamente a buscar ayuda, pero yo me sentí abandonado de a tiro. Entonces yo, aunque no le había servido a Cristo antes, yo siempre oraba, le oraba a Dios y le decía cosas. Y una de las cosas que yo siempre le oraba a Dios era que no me dejara fallecer en un accidente. Pues los primeros pensamientos que tuve fueron estos, ¿verdad? Fueron, ahora voy a morir aquí en un accidente, así como se lo pedí a Dios que no lo hiciera, pero como jamás hice nada de mi vida y ya por años había orado esto, en vez de cambiar, dije ya Dios está cansado, Dios ya me dio la espalda. Y fue el momento donde ya no tuve esperanzas ningunas de vivir. Ya pensé, la gente no me escucha, la persona que llegó se fue corriendo, Dios me dio la espalda, ya no lo veo, ya no lo siento, ya creo que ya no me va a ayudar. Entonces fue el momento donde perdí esperanzas y las únicas esperanzas que tenía era quedarme aquí muriéndome de la lumbre y después de eso ir al infierno porque la vida terrible que había llevado desde antes. Porque sabías cuál era el resultado, Ujú. pero Sí, nunca habías decidido. yo sabía y eso es lo que yo digo muchas veces. Mucha gente pretende no saber. Te dicen, es que yo no sabía que esto es pecado y que yo no sabía que aquello era pecado. Si te analizas bien, normalmente la mayoría de las cosas tu misma consciente te dice que es pecado. No te puedes, no, el día ante Dios no te vas a poder eh, excusar de eso. No te vas a poder excusar de que yo no sabía. Porque dice la Biblia que todo mundo va a saber, va a llegar el punto donde todo mundo va a saber quién es Dios y lo va a reconocer y de alguna forma todos hemos llegado a un punto donde ya sabemos. Entonces yo ya sabía muy bien que yo debía aceptar a Cristo, que debía de cambiar mi vida. Sin embargo, no lo había hecho. Pero llegó este momento y yo sabía muy, muy bien de que yo estaba muy mal y nadie me tenía que decir. Y de pasar a tener tanta desesperanza, de pasar a sentir tanta culpabilidad, ¿qué pasó con esa culpabilidad que sentías? Después de esto, bueno, antes de que llegaran los paramédicos, porque los paramédicos llegaron muy pronto y me apagaron la lumbre, y ya me empezaron a sacarme, ¿verdad? Pero antes de esto, yo ya le había orado a Dios de que Él me perdonara de lo que había hecho yo. Eh, y le dije, si en caso, si yo no veía ninguna esperanza de salir de ahí, pero dije, si en caso de que haya esperanzas, de que tú me vas a sacar de aquí, vas a ser tú en mi vida y no yo. Le dije, ahora ya me quiero entregar. Fue el momento donde yo ya vi que tú, Abe, tú ya no puedes. Tú que siempre creíste que eras un gran hombre y que podías hacer, que las podías todas, reconocí que sin Dios aquí no hay ninguna esperanza. De aquí no me salgo solo, es imposible. Llegaron los paramédicos, me sacaron, me llevaron al hospital, ellos sin esperanzas de llevarme vivo a Cuauhtémoc. Ellos todo el camino estuvieron atendiéndome. Yo me di cuenta, por más que ellos querían que no me diera cuenta, estaban muy preocupados por mí, haciéndome preguntas y preguntas y para que no me durmiera. Iban muy recio. Y después uno de ellos me dijo, Abe, la mera verdad, no pensábamos llevarte vivo hasta el hospital, porque ellos pensaban que a lo mejor había inhalado lumbre o que se me iban a tapar las vías respiratorias. Y gracias a Dios todo esto pasé, pero para reconocer que yo solo en la vida no puedo. O sea, sin Dios no somos nadie, aunque yo hasta este punto siempre pensaba pues, que yo las podía todas, ¿verdad? O sea que ese fue tu momento.
de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, de reconocerlo como el único que te podía ayudar, en el único en el cual hay esperanza. ¿Y qué ha pasado después de esto? Cómo fue tu recuperación y qué ha pasado en tu vida después de haber aceptado al Señor Jesucristo esa noche? Después de esto, pues primero duré 5 meses en la casa, recuperándome porque las heridas fueron muy profundas de las quemaduras, fueron hasta tercer y cuarto grado, entonces... Mucho dolor. Sí, mucho dolor sufrí, mucho dolor, muchas pastillas, me tomaba las pastillas, a veces hasta la doble de dosis que se suponía y aún así el dolor no quería bajar. Duraba a veces en la noche para acostarme, duraba hasta 10 minutos queriéndome acostar, pero no quería por el dolor que ya sabía que iba a sentir. En las mañanas al levantarme, siempre era en acostarme y levantarme era donde sentía más dolor. Sí, fue mucho dolor, y durante este tiempo, pues muchas veces yo lloraba porque no soportaba el dolor, ¿verdad? Pero, pues es que son consecuencias a veces de lo que te pasa, ¿no? O sea, Dios te perdona, pero todavía tienes que sanar y a veces es físicamente, a veces es emocionalmente, espiritualmente, no siempre es igual, pero es un proceso. Entonces, después de los 5 meses ya pude empezar a salir poquito, pude empezar a salir poquito afuera, ya poco a poco salir más. Sin embargo, duré poco más de 3 años para recuperarme bien, ya para estar bien sanado y todo, para que las heridas se cerraran. Pero estoy agradecido con Dios de que todo esto me pasara, porque muchas veces la gente me pregunta, dicen, oye, ¿tú no piensas, no te has preguntado por qué te ha pasado a ti? O sea, ¿por qué a mí? Y les digo, no, no, o sea, esto no es, nunca se me ha ocurrido porque yo siempre, de alguna forma, siempre haberle orado a Dios de que no me dejara morir en un accidente. No sé, a lo mejor ya presentía yo desde antes que un día iba a pasar algo que me iba a cambiar la vida. Entonces, estoy agradecido con Él de que me pasara, porque tuvo que pasar esto para yo reconocerlo, ¿verdad? Reconocer que ya sin Él no puedo. Lo que sí les animo a todos ustedes, háganse a ustedes mismos ese favor de no entrar en una situación de estas. Por favor, reconozcan antes, si ya ustedes saben que necesitan a Dios, que necesitan a Jesús, ¿por qué exponerse a un peligro de esta forma? ¿Por qué llegar al punto donde ya te estás muriendo, donde ya Dios te tiene que dejar unas heridas grandes en tu cuerpo antes de que reconozcas? Es lo que siempre les digo yo a la gente. Amigos, por favor, háganse el favor a ustedes de no llegar a tal punto donde a una situación tan difícil. O sea, muchas veces yo creo que nos podemos ahorrar el dolor en diferentes circunstancias si aceptamos a Dios antes. Pero a veces Él hace estas cosas para llevarnos con Él, ¿verdad? Para acercarnos con Él. Entonces de ahí, después de esto, seguí atendiendo la iglesia, muy feliz, ya esa culpabilidad que tenía, todo esto ya no existía. Gracias a Dios ya mis padres, toda mi familia se cambió a esta iglesia, todos fueron salvos después. Es algo muy bonito y me da mucho gusto. Entonces el accidente no nomás salvó a mí, sino que a una familia completa, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Después de esto, empecé a atender un campo bíblico, un centro de educación cristiana, donde estoy estudiando diferentes cursos. Son 3 meses por año.
Ahí fue también Dios en mi vida que me enseñó que sí era el plan de Él, porque yo quería ir pero no tenía los recursos. Entonces un día platicando con un señor sobre negocios y así, me dice, oye, Abe, ¿nunca has pensado en, en, este, en atender este campo bíblico, este centro de educación, ¿verdad? Eh, y le dije, sí, sí he pensado y yo ya le había orado a Dios si era el plan de Él que yo quería ir. Y le dije, ¿quién te dijo? Y no, me dijo, es que no me ha dicho nadie, pero nosotros queremos ir queremos patrocinar a una persona de que vaya para este, patrocinar a una persona que vaya a estudiar, ¿verdad? Entonces Dios ahí abrió puertas para mí y estoy muy agradecido con Él. Ahí fue donde ya recibí una buena base cristiana, donde sé quién soy yo en Cristo, de que yo puedo hacer las máximas cosas buenas en mi vida. Sin embargo, si no es Cristo el que le sirvo, el que está en mi corazón, no me va a servir. El día que yo muera y he sido la mejor persona del mundo, voy al infierno, no por haber todas las cosas buenas o por haber hecho cosas malas, pero por no haber aceptado a Dios. Entonces, eso fue algo que realmente me impactó ver que puedo hacer la mayoría de cosas buenas y aunque aún así, si no acepto a Dios, me voy No al vale de infierno nada. y Ujú. Es como dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él quiere que nosotros le reconozcamos como nuestro creador, como nuestro proveedor, como nuestro sanador. Él es Dios, Jehová, que siempre quiere estar con nosotros, nos ama, y nosotros le resistimos porque primeramente por soberbia, como decías, que yo puedo, yo soy mejor que mi vecina, yo soy mejor que tal persona, y le queremos mostrar a Dios cuán buenas cosas y añadir a lo que Él nos pide de nosotros. Pero lo más maravilloso del mundo es bajar la guardia, humillarnos delante de Él y reconocer, Señor, si hago algo bueno es por tu misericordia. Y gracias por permitirme hacer algo bueno, porque pues obviamente dice, después de ese pasaje bíblico, en Efesios 2.8 dice, porque somos creados para buenas obras, para que andemos en ellas, para que disfrutemos la vida. Y como dice un dicho muy común, todo, y lo dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Seamos musulmanes, budistas, lo que creamos, vamos a disfrutar la vida o vamos a perecer o vamos a sufrir de acuerdo con las cosas que hagamos. Muchas gracias por habernos dado ese testimonio tan grande, por darle gloria y honra a Dios por lo que ha hecho en su vida, y muchas gracias por servirle a Dios. Dios lo siga sirviendo y les siga ayudando en todo. Gracias, y gracias a ustedes. Tomen el consejo de él, y sobre todo ustedes, muchachos jóvenes, no se avergüencen de su Dios, que Dios les puede dar cosas grandes y hacer cosas muy grandes con ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y esperamos que nos podamos ver pronto. Chao. muchas gracias también por esta oportunidad.